Hola amigos, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Feliz día 26 de diciembre del año 2023. Vamos a continuar con la clase 16 del curso de fuentes conmutadas. En este caso, ya en la clase pasada, una vez que aprendimos cuál es la diferencia entre lo que es la fuente conmutada y la fuente lineal, vamos a hablar de una fuente que se conoce como la fuente de voltaje, más conocida como standby. Para algunos no conocen esta fuente, para otros ya sí, porque siguen mi canal de Multiservicio de Electrónica Integral Jan da Silva o otros canales y han aprendido acerca de lo que trata la fuente de standby. La fuente de standby, mejor conocida como fuente en espera, es la fuente esencial que necesita cualquier aparato electrónico, sea que tenga fuente conmutada o fuente lineal. La fuente de standby simplemente es un voltaje, es decir, pueden ser de diferentes voltajes, pero es un solo voltaje, es decir, puede ser que un aparato venga de 12 voltios, DC por supuesto, ¿verdad? Pero también puede ser que en otros aparatos pueda venir de 5 voltios, pero también puede ser de 3.3 voltios. Esta fuente es necesaria, amigos y compañeros, sobre todo para los que están comenzando. ¿Por qué? Porque es la primera fuente que tiene que tener cualquier aparato electrónico para que pueda funcionar, para que pueda encender. Si la fuente de standby está mal, el aparato no va a funcionar. Una de las maneras para guiarnos de que tiene fuente de standby es conectando el aparato a la red eléctrica, pero no siempre. Ojo con esto. Tengo un aparato ahí de la marca Samsung que tiene pantalla quebrada. Vamos a conectar a la red eléctrica para ver el siguiente resultado. Bien, cuando yo enchufo el aparato, aparece un LED piloto en la parte de abajo. Ese diodo LED que está allí es un diodo LED que está controlado por la mainboard, ¿verdad? Básicamente, es lo que lleva, incluso también hay cercanos una resistencia para que pueda durar mucho tiempo, muchos años. El LED piloto nunca se quema, al menos que la propia fuente de standby esté mal y por eso no encienda. Pero no en todos los casos, cuando tú conectas un aparato a la red eléctrica se te refleja el LED standby y no por eso es significado de que no tenga la fuente de standby. Sobre todo en las marcas, por ejemplo, Sony o AOC, generalmente cuando tú conectas el aparato, él básicamente no refleja el LED piloto cuando lo conectas, sino cuando tienes que darle doble orden de encendido para que aparezca. ¿Ya? Bien. Entonces, eso me está diciendo a mí como primera instancia de que la fuente de standby aparentemente está puesta allí, es decir, está buena, pero no es sinónimo de exactamente de que sea así. Para eso voy a destapar el aparato para que podamos ver el siguiente análisis. Muy bien amigos, tengo el televisor ahí ya en método de prueba para que podamos entender más o menos desde un punto de vista ya más metódico y muchísimo mejor. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque muchas personas cuando están comenzando en el curso de tema de fuentes conmutadas o de reparación ya de equipos, porque aquí ya tengo un equipo como tal, ¿verdad? Vamos a proceder a conectar ahorita el equipo. Vamos a suponer nosotros que el televisor llega, ¿verdad? Y el televisor tiene el siguiente comportamiento. Por ejemplo, encendemos, conectamos. Bien. Y vemos que de este lado nosotros tenemos allí el standby, ¿verdad? Bueno, te pregunto yo como instructor ahorita en este momento, a ti que me estás viendo, que me estás aprendiendo, o incluso ya los que saben este tipo de cosas, es que si yo tengo un aparato que me llega y me está reflejando la fuente de standby en el LED piloto, te pregunto, ¿tengo voltaje en el capacitor principal, sí o no? Es decir, en este capacitor que está acá, yo voy a tener voltaje, sí o no. ¿Qué creen ustedes? ¿Tengo voltaje, sí o no? Pues sí, tengo voltaje. Es decir, ¿por qué te lo digo de esta manera? ¿Por qué?
Porque muchas personas, puede ser que el aparato llegue con que no enciende, pero sí te refleja el LED de piloto. Pero el aparato sigue sin encender, le damos power, pero no enciende. Entonces, sobre todo los que están comenzando van a pensar que puede ser que el fusible esté malo o que la bobina es de principal estado malo o que el termistor está malo o que el puente rectificador está malo o otro componente en la entrada. Y la realidad es que no, amigos, ¿ya? Para que sepas, todo aparato que te llega con la fuente de standby reflejada en el LED piloto, tú vas a tener voltaje en el capacitor principal. Observamos un segundo, lo creo que lo puedes ver desde allí, te lo voy a poner por aquí, y observa lo que tenemos acá, negativo y positivo. Tengo 312 voltios, ¿te das cuenta? Es decir, que cuando un aparato a ti te llega con el LED piloto encendido, es decir, rojo, es porque posiblemente tú tengas la fuente standby en buen estado. Pero, espérenme un segundo. Pero no hay que confiarse. Entonces, el segundo método es colocas la punta negra del multímetro a tierra chasis y verificas el voltaje de salida. El voltaje de salida en esta fuente es un único voltaje. ¿De cuánto? Observa. Ahí te lo dice, un voltaje de 13 voltios a la salida de la fuente. Entonces, procedemos a hacer la medición de voltaje, en donde en uno de los conectores de salida, ¿verdad? Vamos a verificar ahorita en este momento si tengo el voltaje de standby en alguno de los conectorcitos. Aquí tengo 10 voltios en este diodo que está acá, 10 voltios, 10 voltios, 10 voltios. Vamos a verificar aquí. Y observa que tengo 10 voltios. Vamos a volver a medir para verificar. Observa, tengo 10 voltios. Cuando yo le doy la orden de encendido, veamos qué pasa. Observa el multímetro. El voltaje sube a 13.64, es decir, que el voltaje real es de standby con orden de encendido completa es de 13 voltios. Pero cuando apagamos el televisor, ahorita lo voy a apagar, lo he apagado, el voltaje nuevamente debe caer a 10 voltios. Es decir, sube 3 voltios más. Perfecto. Es decir, ahorita el televisor está apagado, tiene la fuente de standby, entonces ya sabemos que en este punto, amigos y compañeros, está trabajando el puente rectificador, está trabajando el fusible, está trabajando el capacitor principal, está trabajando la oscilación, la conmutación, por eso tenemos voltaje de standby, ¿verdad? Esta fuente es un poco más sencilla porque entrega un único voltaje a la salida de 13 voltios hacia la mainboard, pero en este caso también entrega otro voltaje para las regletas LED. Observamos si tenemos ahorita voltaje para las regletas LED, ¿verdad? Y conectamos y observamos que ahorita en este momento sí tengo un voltaje en el cable rojo positivo de 169 voltios. Este voltaje, vamos a verificar ahorita. Este 170 voltios puede subir un poco más, vamos a ver. El voltaje sobrepasó los 200. Veamos a ver, sobrepasa los 200 y verificamos cuánto tenemos en el positivo de allí, 217 voltios. Cuando yo apago, el voltaje desciende a unos 160 voltios aproximadamente. Bien, entonces, por favor, compréndeme una cosa que es fundamental, importante. Cuando tú conectas un aparato a la red eléctrica, jamás puedes meter la mano en el capacitor principal de las fuentes conmutadas.
¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, cuando tú conectas el equipo, el capacitor principal se energiza con un voltaje de 290 a 300 voltios DC para una línea de 220 y un voltaje de 160 o 170 para una línea de 110 voltios. No se puede meter la mano allí porque hay voltaje. También hay voltaje en lo que viene siendo parte del transistor conmutador. Observa que con la fuente standby activada, observa que yo tengo voltaje en el drain. Vamos a verificar un momento. Creo que está algo por aquí. Espérense un segundo. Paro en el negativo y me paro en el drain. 329 voltios. ¿Te das cuenta? Ahí está presente. Entonces, debemos tomar en cuenta estas características. Toda la parte caliente de la fuente conmutada está básicamente activada hasta cierto punto y parte de la salida también. Ahora, observamos algo muy importante que te lo voy a anotar en esta hojita. Vamos al método de prueba. Muy bien, amigos y compañeros. El voltaje standby, entonces se dice que es un voltaje único entre 12 a 13 voltios, en este caso 5 punto y tanto en algunos casos y en otros casos 3.3 voltios. Pero lo que tienes que tomar en cuenta es que si yo tengo la lucecita roja encendida, el voltaje del capacitor va a estar presente. Nunca se te olvide esto. Me explico, el voltaje del capacitor principal va a estar presente. Dalo por hecho. Si tú tienes un aparato que te llega con el LED piloto, ¿verdad? Que tú lo conectas y te refleja el LED piloto, el voltaje del capacitor principal está presente siempre. Y está trabajando el conmutador principal y está trabajando el chi oscilador principal, ¿ya? Hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque puede ser también que tengas voltaje standby pero no encienda el aparato. Y puede ser por un mismo daño de la propia fuente standby, ¿ya? Pero lo que tienes que tomar en cuenta es esto. Tú tienes el LED piloto reflejado, el voltaje en el capacitor principal siempre va a estar. También va a estar, este voltaje es el más B, ¿verdad? Ahora, tomo en cuenta una cosa. ¿Por qué te hago esta explicación? Porque muchas personas pensarían y van a hacer muchas pruebas, sobre todo los que están comenzando, van a hacer pruebas en el fusible y todo lo demás. No. Te digo, si tú tienes voltaje del capacitor en el más B, es decir, el voltaje más B en el capacitor principal, todo lo anterior a ese punto está en buen estado. ¿Y qué es todo lo anterior a ese punto? Bueno, el fusible, aparte del fusible, el varistor, el termistor si lo tiene, bobina, puente de diodos, etcétera. ¿Me explico? Entonces, el problema no está antes del capacitor, el problema o está después, ¿me explico? O está en alguna zona que está pasando allí algo raro, algo anormal, ¿verdad? Pero tienes que tomar en cuenta una cosa. ¿Por qué? Porque, amigos y compañeros, muchas veces el aparato va a llegar con la falla de que el aparato no enciende, pero sí te refleja el piloto. Te estoy diciendo lo siguiente. Cuando el aparato te llega con un comportamiento de que no enciende, pero sí tiene el de piloto, el voltaje del capacitor siempre va a estar presente. Es imposible de que no esté presente. Y por ende, si está presente el voltaje del capacitor, va a estar en buen estado el fusible, el varistor, el termistor, bobina y puente de diodos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué no te meto el tema del transistor conmutador como tal? Porque el transistor conmutador viene después. ¿Ya?
Ahora, si el aparato enciende, ¿verdad? Y el problema es que no se ve la imagen, pues el problema está en otro lado, no está en la fuente de standby como tal. ¿Qué componentes pertenecen a la fuente de standby? Vamos a nombrarlos acá. La fuente de standby, amigos y compañeros, tiene el capacitor principal, tiene un transistor conmutador. ¿Qué más tiene? Va a tener un chi oscilador. ¿Qué más tiene? ¿Qué más creen ustedes que tiene? Tiene el transformador. ¿Qué más tiene? Bueno, también va a tener un diodo rectificador de alta frecuencia. Mira todo lo que te estoy diciendo. ¿Qué más tiene? Tiene capacitor de salida. Capacitor de salida electrolítico. Para los que no sabían. ¿Ya? Entonces, debemos de tomar todo esto en cuenta, compañeros y amigos. ¿Por qué? Porque es fundamental, es esencial, es necesario, ¿verdad? Entenderlo. El capacitor pertenece al lado Hawk. El transistor conmutador pertenece al lado Hawk. El chi oscilador pertenece al lado Hawk. El transformador pertenece entre Hawk y Col. El diodo rectificador pertenece al lado Col. Y el capacitor de salida electrolítico pertenece al lado Col. ¿Por qué? Porque estamos ya adentrándonos en el tema de la fuente conmutada, pero en la parte de la fuente de standby. Y en los próximos videos vamos a hablar los diferentes tipos de fallas relacionados a la fuente de standby, sea del lado caliente o del lado frío. Amigos, este curso de fuentes conmutadas en este canal está súper bueno. Esta es la clase número 16. Quedamos hasta aquí. ¿Por qué? Porque después vienen fallas relacionadas con la fuente de standby. Estos son los componentes pertenecientes. Voy a poner aquí componentes relacionados a la fuente de standby. A la fuente de standby. Ahí lo tenemos. Suscríbete y comparte la información. Muchas gracias por tu apoyo. Bendiciones.